Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, en la edición de cada lunes, que como ya saben comenzamos repasando la actualidad en diferentes ámbitos y con diferentes colaboradores. Hoy nos acompañan en nuestro plató Isabel Torralbo y Antonio Ureña, que enseguida los vamos a saludar, ya lo están viendo ahí en plano, pero antes vamos a conocer los asuntos previstos a tratar durante este programa. Bueno, pues ya han visto la última actualidad con respecto al coronavirus, el primer año de gobierno, también la actualidad con respecto a la inmigración, el tema de la subasta de medicamentos, la subida de impuestos propuesta para este nuevo año ya 2021 por el Gobierno central, y también ya un tema más local, también las diferentes actuaciones que el equipo de gobierno municipal ha tenido que llevar a cabo, ha tenido que desarrollar con motivo de esta pandemia del coronavirus. Ahora ya sí, saludamos a nuestros colaboradores. Isabel Torralbo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a esta tertulia de Málaga TV. A vosotros por invitarme, mi placer. Y a él ya lo conocen, Antonio Ureña, ya un colaborador fijo también prácticamente de este programa. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Teníamos previsto también a otro colaborador, pero por problemas de salud de última hora, hace apenas 5 minutos, pues avisaba que no podía acompañarnos en este programa. Disculpamos su presencia. Invitamos también a todos ustedes a participar. Ya saben, lo pueden hacer a través de nuestras líneas de teléfono 951 15 0010 y 951 15 0011. Esas son las dos líneas de participación, siempre por supuesto digo lo mismo, con respeto hacia nuestros colaboradores para opinar sobre cualquier tema que tratemos aquí esta tarde en esta tertulia. Si os parece, entramos ya en materia. Siempre acostumbramos pues a comenzar este programa pues con la actualidad ya sabéis que manda, y ahora no se habla de otra cosa, o de lo que más se habla es por supuesto del coronavirus. Ya pudimos celebrar hace algunas semanas que había comenzado esa campaña de vacunación, una campaña de vacunación que continúa. Se han recibido casi 69.000 dosis nuevas, y bueno, ya 8 contagios, además también de esa nueva cepa británica. Hoy tenemos que lamentar un fallecido en la provincia de Málaga. ¿Cómo valoráis la actualidad, sobre todo con el tema de las vacunaciones, y teniendo también en cuenta que aunque estas restricciones se hayan relajado un poco, sí ha aumentado el número de contagios en esta primera fase de la Navidad? Isabel, comenzamos por ti, por ejemplo. Bueno, pues creo que nos ponemos a una situación a través de mayores restricciones, porque obviamente ha habido pues una época de Navidad en la que se ha relajado un poco las medidas. Obviamente había que relajar algún punto, pero quizás no hemos sido responsables suficientemente, o no se ha tomado todas las medidas necesarias, y ahora vamos a tener que apretar, porque hoy los contagios ya hablaban de más de 500, superando ese umbral, y no acabamos de bajar a ese nivel que sería razonable para poder llevar una vida más normal, con unas restricciones dentro de la lógica de la distancia social y de la protección, pero que nos permitirá hacer todas las actividades. Ahora la situación vuelve a ser delicada, encima tenemos esta
este brote, digamos, de esta mutación del virus, que no es la única, porque ha habido ya más de 100 mutaciones, pero parece que acelera los contagios y pone en riesgo también, pues desde el campo de Gibraltar, que están llegando de Gibraltar hacia otras ciudades, que se acelere aún más exponencialmente los contagios. Y respecto a la vacuna, pues es una buena noticia, lo que pasa es que no debemos relajarnos en absoluto, porque además es una vacuna que ha salido muy pronto, que obviamente tiene un interés porque va a paliar la gravedad, sobre todo de las personas más vulnerables, como hemos dicho, los ancianos en la residencia, que son los primeros que se están vacunando, y los trabajadores sociosanitarios que cuidan de ellos, que estaban en alto riesgo y que de luego han sido los que más sufrieron en la primera ola por esa bueno, pues que situación insostenible en algunas residencias de todo el Estado. Y creo que esta nos va a dar tiempo a que surjan otras nuevas vacunas, a que una vacuna a lo mejor que evite el contagio también, que en este caso todavía no está descartado que el contagio se evite con esta vacuna, pero claro, el proceso es lento y también está yendo quizá un poco más lento de lo que se preveía, porque los porcentajes, salvo algunas comunidades que han llegado al 50% de las dosis que tenían para administrarlas, pues en general está en una media del 18% de suministrado de la vacuna dentro de lo que se ha dotado cada comunidad para inyectarla, ¿no? Entonces creo que hay que mejorar la logística también de todas las comunidades autónomas para que llegue más rápido, de que los espacios estén habilitados, que se sepan, que se conozca el calendario y que bueno, que eviten errores que ha habido en algunos casos, pues con el tipo de jeringuilla que hay que usar, o la logística, que es verdad que es muy complicada, porque esta vacuna requiere también unas condiciones de frío y demás que no son fáciles. Pero hay que ir acelerando un poco y mejorando todo el tema logístico y esperar también que van a llegar nuevas vacunas y que en un proceso de este año va a ser un año complicado también todavía, no podemos relajarnos del todo. Antonio. Bien, pues de acuerdo con lo que Isabel ha comentado, es decir, yo prácticamente creo que estamos ya inmersos en una tercera ola de contagios, que quizás se va a exacerbar justamente después de este periodo de vacaciones de Navidad, y que a partir del 15 de enero pues será, por desgracia, subir el número de casos, que ya lo está empezando a hacer, ¿no? En cuanto al tema de responsabilidad, pues es cierto que no terminamos de ser responsables, no terminamos de tener la responsabilidad que tendríamos que tener a la hora de evitar contagios y de estar de una forma mayor el tema de la protección, ¿no? Pero bueno, luego en el asunto de la vacuna, pues destacar, como bien ha dicho Isabel, que no es algo que vaya a arreglar el problema de un día para otro, puesto que el proceso de investigación de un fármaco es mucho más dilatado de lo que se ha podido constatar con esta vacuna, evidentemente, por las necesidades que había. Y no obstante, también es verdad que evidentemente el problema va a ser el llegar a toda la población, ¿no? Al conseguir esa inmunidad de rebaño que se quiere conseguir. Hay quien habla de que hasta por lo menos dentro de un año, es decir, diciembre de 2021, no se logrará. Esto es una vacuna que además viene con un proceso logístico muy complicado, porque va a menos 80 grados, tiene que ser distribuida primero, llegar primero a una serie de estamentos de la población que se han destacado como más urgentes, y luego ya al resto. No es una dosis, son varias dosis, con lo cual, pues bueno, ahora mismo por lo menos una esperanza, una ventana abierta que está ahí, pero este va a ser un año complicado. Esperemos que no tanto como 2020, porque ya por lo menos tenemos experiencia, y esa experiencia de algo tiene que servir, pero en fin, todavía no se puede, por supuesto, llegar a una normalidad como la que desearíamos, ¿no? Creo que tenemos ya una llamada esperando, así que la atendemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy Pepi. Pepi, adelante. Cuéntanos. Primero, feliz año nuevo para todo Procono. Igualmente también, Pepi, para ti. Yo digo que este año ya lo hemos pasado. Ya llevamos 2 días de hemos pasado. Pero que digo como este señor, que nos queda un año, no sabemos ni cómo, porque ni tenemos, ni sabemos cómo, ni sabíamos cómo habíamos empezado, ni sabemos por dónde vamos, ni sabemos por cómo vamos a terminar. Pero yo digo una cosa, las vacunas. A ver. Nos dieron muchas ruedas de esto, que pronto íbamos a ponernos las vacunas, que esto ya estaba en anda, que esto ya se iba a cortar, que aquí ya las vacunas van para atrás, ya van más retrasadas,
Luego otra cosa, de mí, lo digo de mí. Aquí pasa una cosa, que no hay testigo que tiene que ver con toda la libertad que han dado para estas Navidades. Que por ser Navidades, para vender más, para que que estoy con todo, que tienen que vender, que tienen que pagar, que tienen que abrir los bares, que tienen que pagar, que estoy en favor de ellos, pero que el ayuntamiento, el alcalde, el director, todos los que manden en el país, que le ayuden. Y no hubieran abierto las puertas como las han abierto, porque es horroroso lo que se vio en la Cañada los otros días. Sí. Eso es horroroso. Pepi, ¿tú crees que se ha sido demasiado permisivo, no? A lo mejor, ¿no? Demasiado a lo máximo. Y cuando cogen un castigo, David, cuando cogen un castigo, el castigo que yo le daba a esa persona era cogerle y encerrarlo en una habitación, en una reja, en una cárcel, ahí a pan y agua, hasta que pase toda la pandemia, porque no hay derecho que porque uno tenga el virus como el de don Benito, se salga de un sanatorio y se vaya a su pueblo a infectar el pueblo. No hay derecho. Entonces, pongamos ley, pero ley recortada en condiciones, y que le ayuden a todas estas personas que tienen que cerrar forzosamente. Que le ayuden. Y que en vez de tantas luces como han puesto, menos luces, y esos dineros lo hubieran repartido para esas personas que han perdido los negocios. ¿Y cómo se van a levantar esas criaturas? Y te hablo que yo tengo una pensión hoy, mañana no sé si me la quitarán. Pues sí, Pepi, sobre todo... Eso es lo que yo pienso. Y prudencia, ¿no? Entiendo. Prudencia. Que no hay ninguna prudencia porque no hay castigo. Pues porque Pepi... no hay castigo. Pues buenas tardes. Nada más, ¿no? Estoy escuchando. Pues muchas gracias, Pepi. Feliz año y un beso muy fuerte, Pepi. Gracias por llamarnos. Adiós. Bueno, tocaba Pepi varios temas, ¿no? Algo que ya habíais mencionado tanto Isabel como Antonio, el tema logístico, ¿no? De distribución de vacunas y de administración de dosis. Y hablaba también, pues bueno, del tema de las aglomeraciones. Aquí en esta tertulia hemos tratado ya el tema de, por ejemplo, de Calle Lario, de las luces de Navidad. Este fin de semana en La Cañada también había algo desagradable, y hablaba pues también de las ayudas, ¿no? Sobre todo al sector de la hostelería y al comercio, que más ayudan, ¿no? Pues y quizá para evitar esto, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues sí, obviamente tiene que haber planes además concertados entre todas las administraciones, porque es necesario, en la administración central, las autonomías y los ayuntamientos, en lo más cercano, tienen que gestionar unos planes que estén coordinados, para que tampoco se solapen las ayudas de unas a otras o se excluyan una y luego no sepas cuál es la que te corresponda. Creo que es importante un plan real, además una valoración también certera de cuál es la situación, qué negocios están al borde de la quiebra, cuáles han cerrado, cuáles aguantan un poco más, qué ha servido los créditos ICO que se han dado, si realmente han ayudado o han podido a aquellos que tenían unos remanentes, unos fondos más, pero aquellos que iban al día, pues obviamente un crédito ICO no les facilita, porque al fin y al cabo hay que devolverlo. Entonces hay que buscar también ayudas pues al mantenimiento de la actividad, ligado por supuesto al empleo, ¿no? Porque creemos que los negocios deben mantenerse en el empleo, a los autónomos, que son los que luchan, y creo que es fundamental, pero tampoco abandonar a la población que a lo mejor no tiene recursos, y que también debe haber planes específicos para que desde luego a la gente no le falte lo básico para la subsistencia, porque hemos visto también que en nuestra ciudad se han dado situaciones de mucha necesidad de familias que no tenían para abastecer tampoco a sus familiares, a los niños, que tenemos una alta tasa de pobreza infantil en nuestra ciudad y han sido los más vulnerables en esta pandemia, cuando sus padres encima pues se quedaban en una situación sin trabajo, sean autónomos, sean trabajadores, lo que sea, y se quedaban desprotegidos. Y creo que también hay que incidir mucho en la protección del menor, que al fin y al cabo es el futuro y que son los más perjudicados y los más inocentes en todo lo que está ocurriendo. Yo sí apuesto y creo que es fundamental las ayudas y el respaldo de las administraciones para los autónomos, las pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen más cobertura, tienen más respaldo y además pueden acceder al crédito más fácilmente y funcionan, pero las pequeñas no tienen esa posibilidad. Antonio. Bueno, pues es cierto, el tema de ayudas con la que está cayendo desde luego es fundamental, y más en una ciudad como Málaga, donde pues prácticamente el turismo se ha cortado y vive prácticamente al 100% de la industria del turismo,
y hay mucha gente, como dice Isabel, que lo está pasando mal y que las ayudas deberían de llegar. Si a eso le añadimos pues que bueno, que las administraciones, como bien dices, entre la administración central, entre la administración autonómica y la local, pues al final unos por otros no terminan de llegar esas ayudas. El tema, por ejemplo, de los ERTEs, parece ser que no se están pagando todos los ERTEs que se habían prometido o que se habían propuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que revisar y que tenemos que tratar de hacer llegar a la población para que de hecho no se produzcan estos estados de precariedad que por desgracia vamos a ir teniendo, ¿no? Retomamos si queréis el asunto, pero tenemos ya también a otra persona al otro lado esperando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Me llamo Conchita y muchas felicidades para el año próximo que estamos ya en él. Igualmente, Y mucha Conchita. salud para ustedes. También para usted. Y para todos los españoles. Pues bueno, cuéntenos, Conchita, ¿qué nos quiere pues yo decir? le voy a decir lo siguiente. A ver. Mire usted. Ujú. Bueno, pues lo voy a decir lo siguiente. Mire, yo compré un piso hace ya 30 años, 35, no sé cuánto. Ujú. Y sabe usted lo que... Sí. Y sabe usted lo que mi marido se queda parado. Mi marido se queda parado. Y entonces yo, pues resulta que me dice este señor que yo iba a pagar mi letra, me dice, mire usted, en su casa se han quedado mucha gente parada. Digo, sí, mi marido también. Y este señor me dijo estas palabras que no se me van a olvidar, en la vida se me van a olvidar. Me decía, pues señora, si usted no puede venir este mes a pagarla, venga usted el que viene. Y entonces, contestación mía que yo le di, mire usted, si yo este mes no puedo pagar una letra, ¿cómo voy a pagar el que viene dos? Pero se ¿No refiere, le parece? pero Conchita se refiere al Esto señor. me refiero, yo se lo voy a decir ahora también. Sí, a ver, eso. Me refiero que aquí la gente le gusta mucho divertirse y pasarlo muy bien. Así de claro. Los bares, mire usted, yo vivo en el centro. El centro compré después el piso que vendía que, o sea que yo no tengo un piso en el centro de 60 millones ni nada de eso, no. Un piso y porque vendí el otro, que pagué con tanto sacrificio y compraba este. Bueno, quiere decir que yo sabe usted lo que decía mi marido me decía a mí, lo voy a decir, va a ser una cosa muy, a lo mejor, un poquillo fea, pero Bueno, yo pero decir, con mi marido cuidadito, decía que era Conchita. la más limpia de Málaga y la mejor ahorradora, por eso digo yo con la Bueno, gente. eso está bien. Cuando los bares están llenos a tope, a tope, la gente se gasta en el dinero y venga y no guardan una peseta o no guardan un euro. Pues usted sabe lo que yo le digo como una persona trabajadora que he sido toda mi vida, que no he debido nunca nada a nadie. He tenido un sueldo de un señor oficial de albañil, que no era ministro ni nada de eso, ministro sin cartera, no de cartera. Y quiere decir que no le debo a nadie nada. Soy una mujer que vivo de mi pensión. Pago mis cosas como Dios manda. La gente lo que tiene que hacer es divertirse menos. ¿Usted se cree que con lo que hay liado y los bares están llenos a tope? ¿Pero de qué están hablando con la crisis? Y que si no tienen y que si dejan de tener. Oiga usted, no gaste usted todo lo que ganen. Guarde usted un poquito, que es lo que yo he hecho toda mi puñetera vida. Y no estoy arrepentida. Claro. Porque hoy resulta que vivo pues muy bien, porque no me gasto el dinero en un bar hoy y mañana en otro bar. Pero usted no ha visto la crisis y los bares llenos. Usted no ve que la gente no puede ir a los bares y las ve usted con los bares. Ay, es que tenemos que ir a tomar un cafelito para hacerlo usted en su casa. Bueno, que pero antiguamente nos poníamos un pucherito. Pero cada y hacíamos uno el con- cafelito. pero, Conchita, Y ahora cada la gente uno- quiere estar todo el día en Calle Lario, Pero- quiere estar en todos lados sentado tomando cafelito. Bueno, mire usted. Los pobres nos ha tocado toda la vida hacer eso. Y si nos toca la quiniela o la primitiva, entonces, amigos míos, viviremos mejor. Pero un trabajador tiene que vivir arreglado a lo que gana. Y aquí la gente, como decía mi padre, un día me dijo mi padre, ya usted mi padre, que yo tengo 83 años, voy a cumplir dentro de 2 meses, ya usted mi padre, los tiempos que hablaba. Y yo decía, papá, ¿por qué dicen la gente siempre Calle Lario? Y yo muchas veces ahora me acuerdo de él y le digo, papá, si tú supieras que vivo cerca de Calle Lario. Y me acuerdo y me echo a llorar porque es que lo quería tanto. Murió tan joven con esa guerra tan maldita y estos cabrones que mataban a la gente. Bueno, sin piedad. Conchita. ¿Para qué le voy a contar? Bueno, vamos a lo que vamos. Y yo le decía, papá, ¿tú Rápido, por qué Conchita, dices? rapidito, rápido, por favor. Una Sí, cosita más. Yo le decía, papá, ¿tú por qué dices? Y me acordaba yo después ya mayor, ¿por qué diría mi padre que todo el mundo no puede vivir en Calle Lario? ¿Y sabe usted lo que me ha pasado a mí cuando he sido mayor? Porque me he dado cuenta de lo que decía mi padre. Así que sabe usted lo que le digo, por
por desgracia los trabajadores tenemos que vivir de nuestros sueldos. Y esto que ahora entró Sánchez, que se han encontrado las arcas vacías, salen estos señores del PP, que hay que darle, que hay que hacerle, porque no lo hacían ustedes, que se llevaban todo lo que pillaban, ¿eh? Pues ustedes lo tenían que haber hecho. Y le voy a decir una cosa, este señor la última está en la cosa, Junta de Andalucía, la última que ha cosa, privatizado Conchita. la seguridad social. Yo tenía que haber ido a la revisión de la vista hace un año y todavía no me ha llamado. Ya está bien con el cuento. O sea que ustedes ponían las cosas muy bien puestas, pero cuando ustedes gobernáis, se lleváis ustedes todo lo que pilláis, pues ya está bien la cosa. O sea, los trabajadores tienen que hacer cuentas y los del PP que no se lleven lo que no es suyo. Muchas gracias, Conchita. Venga, gracias. A ustedes, Buenas y tardes. que sigáis mucho tiempo dando un poquito para que la gente nos desahoguemos también un poquito. Y que usted nos acompañe, Conchita. Gracias por llamar. Buenas tardes. Un beso, adiós, adiós. Gracias. Bueno, hablaba un poco de todo, ¿no? Yo creo que en resumen, creo, ¿no?, que la crítica de Conchita era como que no se dieran tantas ayudas, ¿no? A lo mejor que no se dieran ayudas, que el trabajador, pues, claro, se pagase sus caprichos, ¿no? Porque en el fondo se refería a tomar tapa, a tomar café, sus caprichos con su propio dinero, ¿no? Bueno, también tenemos una estructura económica, digamos, basada también en mucha precariedad, el trabajo temporal, trabajo que no es permanente, y eso genera en una situación además como la del COVID, tan dependiente del turismo, que al final no es que no puedan trabajar, vivir de su sueldo, es que no tienen sueldo en muchos casos, han perdido, los ERE, pues los primeros ERE sí que cubrían el 100% del salario, pero conforme hemos avanzado han ido perdiendo porcentaje salarial y finalmente pues hay mucha gente que incluso con contratos temporales no han sido renovados y ni siquiera entraron en los ERTE ni en ninguno de ese tipo. Entonces hay una bolsa de desempleo que ni siquiera está cuantificada, por eso decía antes que había que hacer una radiografía real de cuál es la situación actual, qué número de desempleados nuevos tenemos, bueno, cómo está la situación de aquellos que están en ERTE, que entran, que salen, que son situaciones muy precarias también, de volver a trabajar un mes en verano, luego volver a entrar en otro ERTE, siempre con una indefinición. O sea que el trabajador hoy en día no tiene ni la más mínima estabilidad, ni siquiera tampoco una garantía salarial. En ese sentido se ha deteriorado mucho el mercado laboral y creo que la incidencia de esta pandemia pues ha sido un mazazo principalmente para el trabajador y también, vamos a decirlo, a los pequeños autónomos que se han visto muy perjudicados en esos negocios porque ya no pueden, la actividad turística se ha frenado, no hay flujo de personas y lo que son los servicios, lo que se ha basado, por ejemplo, en nuestra ciudad en un exceso, en mi opinión, pues ha sido un mazazo grandísimo y Málaga va a sufrir muy duramente la crisis económica, aparte de la sanitaria, que por supuesto la estamos viviendo y la sufre cualquier persona que haya padecido la enfermedad o que tenga incluso familiares que hayan sido víctimas de ella, pero también aquellos otros enfermos que tienen dificultad ahora para acceder a los centros de salud, para las pruebas médicas que se retrasan y sobre todo en el ámbito socioeconómico es muy duro lo que ha supuesto este año para muchísimas familias. Bueno, si quiere apuntar algo, Antonio, si no avanzamos de tema. Otro asunto previsto a tratar en esta tertulia de Málaga Tevera, pues el balance del primer año del gobierno central. Ya saben, Partido Socialista y Unidas Podemos. Pedro Sánchez, el presidente, pues da una rueda de prensa la pasada semana y admitía, ¿no?, pues se felicitaba por haber cumplido, decía, el 23% de los compromisos. Él decía, pues estaba satisfecho con la gestión, con este año de gobierno, sobre todo satisfecho con la gestión de la pandemia. Ha habido pues asuntos polémicos, muchos de ellos los hemos tratado precisamente también aquí en este programa, como por ejemplo han sido pues la nueva ley de educación o la recién aprobada ley de eutanasia. Yo creo que quizá dos de los asuntos más polémicos de esta legislatura. No sé cómo valoráis este primer año de gobierno, si estáis de acuerdo con Pedro Sánchez o no. Empezamos ahora por Antonio. Antonio, adelante. Bueno, pues realmente no estoy en absoluto de acuerdo con la rueda de prensa del día 29, pero al último día del año no fue una rueda de prensa, realmente fue una disertación de hora y media, infumable, con la única intención pues de hacer propaganda de lo que este gobierno está haciendo. Una propaganda que nadie era capaz de asumir o de aguantar durante hora y media de discurso, para que al final los medios de comunicación, que como todo el mundo sabe, el 80% de este país están virados a la izquierda o a la extrema izquierda, pues pudiesen hacer titulares posteriores para más elogio del presidente, ¿no?
Eso es lo que me pareció el balance que hizo este señor, porque no tenemos datos de fallecidos reales. La propaganda ha sido algo diario, y lo último que hemos visto ha sido, pues, por ejemplo, las pegatinas que se han puesto a las vacunas del Ministerio de Sanidad. Ahí había propaganda clarísima por parte del Gobierno. ¿Por qué no se pusieron esas pegatinas en los féretros, que ha habido, por desgracia, muchísimos? O en las bolsas de basura que utilizaban los sanitarios en la primera oleada de la pandemia. En fin, ha sido un ejercicio de propaganda, un ejercicio de mentira, un ejercicio de traición, sinceramente, porque aquí hay que hacer hincapié que este Gobierno ya mintió anteriormente a la hora de decir que nunca iba a pactar con comunistas, con separatistas, con bilduetarras, y lo ha hecho, ¿no? Recuerdo una frase muy buena del presidente, que dijo que tengo que reconocerle que sería un presidente que no dormiría tranquilo por la noche, ¿no? Bueno, pues no sé cómo duerme ahora realmente, porque aquello que dijo lo ha llevado a cabo y lo está llevando a cabo. Entre otras cosas, este Gobierno está ocultando o rechazando reconocer que hay una situación de precariedad, de desempleo, en número de 640.000 españoles, ¿no? Ante esto, pues, es un ejercicio de narcisismo el que hizo, porque este señor es un narciso, y bueno, no veo absolutamente ningún tipo de oportunidad a la hora de gestionar esta pandemia, de gestionarla de una forma racional, de que realmente se esté haciendo como se debe hacer, ¿no? Y ante eso, pues, un discurso después de que lo hiciera el rey, bueno, no me pareció nada adecuado, ¿vale? El balance de ese discurso fue, ya digo, una sarta de mentiras y nada más. Isabel, ¿qué te pareció? Bueno, no sé, no me voy a centrar en el discurso, no me gustan los grandes discursos tan largos, ni tampoco me gusta el autobombo ni nada, pero como lo que queremos es valorar la gestión en sí, hay que decir que independientemente de los errores del comienzo, sí que con la respuesta que se tuvo a partir del 15 de marzo, una vez que se decretó el estado de alarma, ahí sí hubo una respuesta temprana, una respuesta inmediata, y se tomaron medidas de alto calado y bastante importantes. En ese momento sí podíamos agradecer en parte que tuviéramos un Gobierno que se preocupó un poco de atender a la población, y creo que se tomaron medidas muy complejas y muy necesarias, como es el tema de los ERTE, cuando nadie sabía lo que era un ERTE antes. El ERTE existía, pero no existía ese tipo de ERTE donde se cubría todo por parte del Gobierno. En los ERTE normales la Seguridad Social iba a cargo de las empresas. Entonces, hasta ahí los acuerdos que se han tomado desde el Ministerio de Trabajo han ayudado también a que todo fluya de mejor manera. Luego, obviamente, han surgido otras situaciones que han complicado, y desde luego ha habido un problema territorial que ya no es solamente Cataluña, sino que existe un problema en España de que las autonomías quieren ser reinos de taifa, y no, el problema no era Cataluña, el problema es que cuando un presidente o presidenta autonómica toma el poder, cree que puede hacer y deshacer, y ahí a lo mejor incluso podría criticar al Gobierno de haber dejado determinadas conductas, determinadas actitudes que han perjudicado mucho y han creado una descrispación y un debate que a los ciudadanos nos ha enfadado, porque no era lo que queríamos escuchar en ese momento. Queríamos ver que se tomaban soluciones, que se ponían de acuerdo en algunos temas, y nada más que había confrontación. Entonces eso ha agriado mucho también, pero yo sí tengo que reconocer algunas medidas importantes, y en cuanto a las leyes que ha hecho, creo que son avances democráticos. La ley de educación tendrá sus defectos, podría haber sido mejor consensuada, sobre todo con el ámbito educativo, y podía haberse mejorado, pero sí queda algún mejora, desde luego, sobre la ley Wert que había actualmente, que era una ley, desde luego, que se tomó de una manera mucho peor que esta, y que ha demostrado que, desde luego, no servía para los intereses de una sociedad pluralista y democrática. Y en cuanto a la ley de eutanasia, pues es una ley muy esperada, muchísima gente trabajando por esa ley, no es un mérito del Gobierno, es un mérito de una sociedad que estaba demandando la necesidad de poder tener un protocolo y un derecho a decidir sobre su propia muerte. Entonces, en ese sentido, el evitar el sufrimiento es también una condición que debe ampararse por las leyes, y no ocurrir situaciones como este señor que tuvo que ayudar a su mujer y que fue pues investigado por la Fiscalía y denunciado, ¿no? Creo que sí son avances sociales, creo que hay que poner el acento todavía más en esa preocupación de lo que está sufriendo la población, y yo vuelvo a insistir, los menores me preocupan muchísimo, porque tenemos un país con una alta tasa de pobreza infantil, y desde luego eso es un lastre que son años y generaciones que lo van a sufrir, y creo que hay que seguir invirtiendo socialmente para mejorar las condiciones de vida. Antonio, ¿cómo valoras, por ejemplo, bueno, si quieres apuntar algo a lo de Isabel, o en concreto estas leyes? Pues sí, en concreto sobre estas dos leyes, habría que decir
que estoy de acuerdo con Isabel, por ejemplo, en que la ley CELA, la ley de educación, para nada ha tenido en cuenta a los colectivos de educación. No se ha consultado absolutamente nada ni a profesores ni a miembros de la comunidad educativa, ¿no? Es una ley que tenía que haber sido una ley orgánica, no lo ha sido, que tenía que haber tenido el consenso de todo el Parlamento, que no lo ha tenido, y que, bueno, pues básicamente se trata de una ley que, en mi opinión, supone un asalto a los derechos y a las libertades de los españoles, claramente. Además de suponer un ataque directo a los padres. Una ley que ataca tanto a la educación especial como a la educación concertada no puede ser concebible. O sea, la educación concertada es un derecho que ya teníamos reconocido en este país y que debe de seguir estando, y lo están intentando conculcar, ¿no? Y en cuanto al tema de la educación especial, pues hay centros que están haciendo una muy buena labor con este tipo de personas que necesitan, digamos, una ayuda extra o plus, y que la tienen con estos centros concertados, y que si los integramos en centros normales no va a ser así. En fin, me parece que además esta ley antepone por encima de cualquier cosa la ideología a las necesidades reales de los alumnos y a la libertad de los españoles, que no van a estar preparados para luego competir, para luego emprender, y para estar en una sociedad que demanda, pues, una serie de exigencias bastante importantes. Un detalle que me parece, sobre esta ley, un detalle que me parece muy descriptivo de lo que es que se intenta imponer la educación sexual a partir de los 6 años. Me parece que eso es un derecho que tienen los niños, que tan tempranamente no debería de ser así, ¿no? Por otro lado, supone un ataque frontal a nuestro idioma, ¿no? Que es uno de los patrimonios que tenemos en España, ¿no? Que es el idioma español, porque como lengua oficial, en aquellas regiones donde hay cooficialidad, lo margina, y esto no debería de ser así, ¿vale? Bueno, resumiendo, creo que recorta la libertad de los padres a educar a sus hijos como realmente deseen. Creo que además el tema de la concertada y el tema de los centros de educación especial es una cosa muy grave. Y bueno, no hablan para nada de cheque escolar, por ejemplo, ni de libertad de acceso a la educación. El tema del PIN parental, que es una cosa que creo que debería de existir para evitar adoctrinamientos en las aulas, ni se contempla, con lo cual está dando a entender que ese adoctrinamiento se va a producir y se está produciendo. Y bueno, una ley muy ideologizada, en mi opinión, ¿no? Eso en cuanto a la ley CELA, la ley de educación, a la LOMCOE, ¿no? Me parece que se llama LOMLOE. Vale. Y sobre el tema de la ley de eutanasia, bien, en mi opinión, la ley de eutanasia es una ley muy controvertida, evidentemente. Se trata de una ley, bueno, pues eugenésica y en cierto modo criminal, bajo mi punto de vista, porque hay preguntas sobre ese tema de la ley de eutanasia que se le han hecho a este gobierno por parte de algún grupo de la oposición, y no han sabido en ningún momento o no han querido contestarlas, ¿no? Y estas preguntas, pues, puede ser, bueno, si pueden afirmar que realmente no se coaccionará a las personas más o menos vulnerables. Esa pregunta no se ha respondido. Otra que tampoco se ha respondido es si se van a realizar eutanasias involuntarias, cómo van a poder controlar que no se produzcan, si al tiempo prevén ya hacerlo tanto en residencias como en domicilios particulares, y además hacerlo por parte de médicos privados que cobrarán por ello. ¿Cómo se va a controlar esto? ¿Y por qué no se prevé una práctica de la eutanasia solamente a nivel de hospitales públicos, que sería lo lógico, ¿no? Estas preguntas se le han hecho en el Congreso de los Diputados al ministro y no han tenido respuesta de ningún tipo. Entonces, bueno, mientras exista la obligatoriedad por parte del Estado de proteger la vida, no cabe defender lo contrario, y esta ley se recurrirá, porque creemos que es una barbarie y que el Tribunal Constitucional tendrá que bueno, tratar de ver si es una ley acorde con su doctrina actual o no, ¿no? En fin. Isabel. Sí, bueno, sobre la educación, la ley de educación es una ley que quiere garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación es de toda persona, niño o adulto,
y realmente tiene que estar basado en los valores constitucionales, en los valores democráticos. O sea, dar por hecho que va a haber adoctrinamiento en la educación por una ley, te guste más o te guste menos, creo que es un grave error. Bueno, ya lo o sea, está viendo. la educación tiene que estar... Bueno, pues es una valoración que yo creo que se sale mucho, porque en el momento que veamos que hay algo que se sale de los valores democráticos y se deben transmitir, hay un camino para actuar. Y realmente no hay apenas casos, no hay apenas denuncias de casos así, sino todo lo contrario, de adoctrinamiento para evitar los valores democráticos. El profesor autoritario, el profesor que pretende que la gente piense como él, pero restándole la legitimidad porque es de un grupo étnico, de un grupo racial o de un grupo LGTBI y no le gusta. Y eso sí se ha visto y de eso sí hay muchas denuncias. Lo que no hay realmente es ese adoctrinamiento real. Sí que ha habido una reacción con lo del PIN parental, pero el PIN parental realmente quien tiene que garantizar la educación es el Estado. Los padres tienen que apoyar, tienen que educar en su casa y tienen que formar parte también de la comunidad educativa, obviamente, pero realmente la educación la fija el Estado, que al fin y al cabo somos nosotros los que configuramos el Estado y los que configuramos una ley para que nos den unos valores democráticos que se deben ahí. Entonces, creo que además se está distorsionando el tema porque la educación especial va a mantenerse, sí que hay una aspiración en la ley a que haya una mayor integración de aquellas personas, niños que necesiten atenciones especiales, se debe reforzar esa integración con más personal de apoyo, por supuesto una ley sin presupuesto no sirve para nada, eso hay que decirlo claro, porque la ley puede ser muy bonita, pero si no hay presupuesto para aplicarla, no sirve. Entonces, van a seguir habiendo esos apoyos, se tienen que mejorar, tienen que seguir los centros especiales, quizás no hace falta tantos centros especiales y muchos niños podrán ser insertados, integrados en los colegios siempre que tengan los apoyos necesarios, eso sería lo óptimo, lo favorable y lo que recomienda UNICEF para no segregar y para no crear guetos de niños que son diferentes, pero que realmente tienen actitudes y capacidades para integrarse con el resto. Entonces creo que es fundamental que vaya acompañado de un buen presupuesto para que todos esos objetivos se cumplan. Bueno, si quieres contestar, Antonio. Sí, solamente un tema. Democráticamente... Y atendemos una llamada enseguida, que sé que está esperando, pero la ley de educación es una ley... bueno, han sido, no una ley, han sido, pues desde que llevamos en democracia, como 6 o 7 leyes, por desgracia, ¿no? Entonces, cada gobierno de turno que llega la cambia, ¿no? Creo que los valores democráticos están salvaguardados, los valores democráticos. Lo que no está salvaguardado es el adoctrinamiento a los alumnos por parte del gobierno de turno, ¿no? En este caso es a lo que yo me refería, a que el adoctrinamiento se está produciendo y tendría que haber mecanismos para que no se produjese. Porque, por ejemplo, esto de educación sexual a los 6 años. A los 6 años es una edad muy temprana y hay muchos padres que no... Le van a dar un poco no, pero hay muchos padres que a lo mejor no quieren que eso sea así. Bueno, pero conocer el cuerpo es fundamental. Con 6 años y decías que el Estado tiene que garantizar, por supuesto, tiene que garantizar la educación pública para todo el mundo, pero lo que tiene que garantizar es la libertad de cada padre de darle la educación que quiera a sus hijos. Y eso esta ley no lo contempla. Para eso están los colegios privados. No, los privados no, los concertados. Los privados tienen un ideario propio, los concertados no pueden tener un ideario propio si no se atiene a los principios democráticos, a la Constitución y tal. O sea, a lo que diga el gobierno de turno. No. Sí, porque claro, evidentemente, si hay un gobierno que ha puesto, que tiene que poner un dinero para darle a la concertada, pues a lo mejor quiere que esa concertada tiene que ser del tipo que él quiere. Pues, que la concertada es una escuela privada que funciona con la subvención de lo público, es una escuela privada, pero en el momento que les doy subvenciones tienes que atenerte, si tú pides una subvención al Estado tienes unos requisitos que cumplir, y si no los cumple, usted váyase a la privada. Bueno, pero si esos usted requisitos quiere una no los puede imponer un gobierno. Plenamente religiosa, basado en unos dogmas que no encajan bastante con la ciencia, por ejemplo, obviamente eso no se puede dar en la escuela pública, pero tampoco en la concertada que está subvencionada. ¿Por qué y no? por mi opinión, creo que en la privada habría que poner unos límites, porque lo que no podemos es educar a los niños en algo que va en contra de la ciencia, de la investigación y de la tecnología. No podemos educarlos en valores que realmente van a chocar con lo que realmente está demostrado por la ciencia. Bueno, entonces, eso en su casa pueden hacer lo que quieran, pero en la educación no se puede meter tareas o materias de ese tipo que son dogmáticas y que no encajan con la ciencia. Dogmático es realmente el adoctrinamiento que se está produciendo en muchos colegios públicos y que quizá no se está dando tanto en la educación concertada. ¿Por qué? Porque está en manos de personas independientes, de personas que no dependen en la concertada hemos visto a los niños sacarlos con un lazo con esto de la ley a protestar. Si eso no es adoctrinamiento, dime tú lo que es. Bueno, hemos visto sacarlo a protestar a niños de 6 años. Adoctrinamiento, por ejemplo, es llevar drag queen, como se está produciendo, por ejemplo, en Torremolinos, a explicarles la sexualidad en un colegio. Eso no es adoctrinamiento, público. Eso es conocer la realidad claro, de la conocer persona, la realidad. la diferencia y la diversidad. Ahora, si está en contra de la diversidad y quieres un y gueto si un padre... donde los niños, nada más que vean lo que tú quieres que vean, llévalo a un colegio privado. No, lo que tú quieres que vean, no, lo que el padre y la madre de ese niño quieran que vean. Bueno, pues lo que no puede ser es que el Estado se embulla de una
paternidad y maternidad y quiera ser el Estado el que decida que un drag queen es el que tiene que darle educación sexual a su hijo. No, eso es lo que no puede ser. Le está Y eso es lo demostrando que no la diversidad puede- que hay en no la puede sociedad. tener. El que no quiera verla, que se esconda en una cueva. Bueno, sí, continuamos si quiere, pero por no hacer más, esperar al telespectador. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta. Pues Marta, adelante, ¿qué nos quiere contar? Mira, iba a hablar de una cosa, pero es que me he quedado escuchando a esta señora que no sé cómo se llama. Esta señora Y- se llama Isabel. Hola, vale, pues esta señora Isabel la estoy escuchando y a mí estas cosas de verdad, francamente, no me dejan de sorprender. ¿A qué te ¿Vale? refieres, Porque Marta? Sí, ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere en concreto? Mire, me refiero Sí. a todo lo que suelta esta mujer por la boca, es un pensamiento en mayúsculas comunista, ¿vale? Lo que está diciendo esta señora es un pensamiento totalmente marxista, es comunista, es una cosa, es un adoctrinamiento, esa palabra que tanto coraje le ha dado, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Adoctrinamiento en mayúsculas y en negritas, ¿vale? Le voy a decir a esta señora, ¿vale?, que tanto que dice que envíen a los niños a un colegio privado, le voy a recordar que esos colegios públicos lo paga el pueblo, ¿vale? La sanidad la paga el pueblo, con los impuestos que nos van a subir, ¿vale?, con la que está cayendo. Pero no me voy a desviar, voy a volver a centrarme. Su pensamiento, señora Isabel, da miedo, es totalmente comunista. Y si a usted le gusta el comunismo, coja usted y el señor Sánchez y váyase a vivir a Cuba o Venezuela, ¿vale? Cojan ustedes y lárguense de aquí, a vivir a Cuba o a Venezuela. Y pregúntale a estos señores si son felices donde están viviendo, ¿vale? Es adoctrinamiento. Me salto a otra. Un señor denunció en Barcelona, cuando fue a recoger a su hijo, había en un póster una publicidad donde se le hacía como una información de planificación familiar a los niños, ¿vale? Como obviamente que tenían que tener anticonceptivos. Hasta ahí llegamos. Pero en ese póster, querida Isabel, ¿vale?, había un trío. Y no voy a ir a más, ¿vale? No voy a ir a más. Había un trío. Los niños tienen un sistema cognitivo, ¿vale?, que hay ciertas cosas que su edad y su cerebro no lo tienen, ¿vale? Entonces no puede dar a un niño de esa edad, ya solo por sistema cognitivo, esa información, ¿vale? Así que voy a decir una cosa y no me quiero enrollar más, no quiero ser Conchita. Díganos, voy a Marta, intentar y enrollar menos. díganos. No, voy a abreviar, ¿vale? Sí, y le voy a adelante. decir una cosa. Ujú. Y le voy a decir una cosa ya por último y cuelgo, porque me pone nerviosa, la verdad, esta llamada. El señor Sánchez ha vendido España a cachitos, a trozos, al señor Soros, ¿vale? Y esta persona pasará a la historia como este hombre que vendió a España. Pero voy a meter en ese saco a cualquier político, tertuliano y medios de comunicación que apoyen tremenda barbaridad. Pasarán a la historia por las personas que apoyaron esta tremenda locura. Si alguien ama España como lo que es, ¿vale?, no quiero decir más. Pues No quiero Marta, decir más. que no se ponga usted nerviosa, mujer, con esto, que esto es para una charla que cada uno muestre su opinión. Le agradezco mucho que llame, Marta. Nada. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Isabel, entiendo que por alusiones, si quieres No, contestar a simplemente Marta. decirle a esta señora pues que yo no me voy a ir de España, que yo vivo en Málaga, nacido aquí, mi familia es de aquí, soy tan española como la que más, tengo mis ideas, creo que no son adoctrinamiento, estoy expresando la libertad de expresión como ha hecho ella y creo que tengo mis argumentos y los he explicado y bueno, pues hay diferencias, pues yo respeto su diferencia, pues que nos respetemos y nada más. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Quiero decir, hay un tema de adoctrinamiento, una base de adoctrinamiento en esta ley y esa ley, de hecho, soy yo la adoctrino. la comunidad, hay diferentes comunidades que han decidido ya el retrasar lo máximo posible la puesta en marcha y con un poco de suerte intentar que esto por lo menos tenga un consenso, porque es que no ha habido ni siquiera consenso a nivel parlamentario. Del Senado se trasladó al Congreso y desde ahí se nos está intentando
bueno, imponer esta ley. Y el tema de la concertada, volviendo otra vez al tema de la concertada, a ver, yo soy padre, yo tengo 3 hijas, las tengo en educación concertada por elección propia y bueno, creo que es una opción que tiene que estar ahí, que no se puede suprimir, porque suprimirlo sería conculcar la libertad que tiene un padre de llevar a su hijo a donde quiera, igual que el que tiene dinero lo lleva a un colegio privado, pues lo mismo, porque como esta señora ha dicho claramente, la educación pública es una educación que está pagada por todos nosotros. Y si alguien tiene un nivel económico suficiente como para llevar a sus hijos a un sitio donde él crea conveniente llevarlo, esa libertad no se le puede quitar. Y esta ley pretende eso. Eso el que tiene dinero para hacerlo, y el que no tiene dinero para hacerlo, pues tiene por lo menos el derecho a que la educación pública sea de calidad y no sea un adoctrinamiento puro y duro como se está convirtiendo por desgracia. Y que esta ley lo promueve. Bueno, cambiamos de tema. Sí, cambiamos de tema. Otro tema pues también polémico, previsto a tratar en este sumario, ya lo han visto, es el tema de la inmigración ilegal, y es que Andalucía ha sido de España la comunidad autónoma que últimamente ha recibido a más inmigrantes procedentes de Canarias. Yo tengo datos de hace unos días, en concreto 6.644 inmigrantes son los que han llegado a las costas andaluzas desde el pasado 10 de junio, desde el pasado verano, un total de 633 pateras. Al hilo de esto, pues por ejemplo, el gobierno andaluz, en concreto Elías Bendodo, el consejero de la presidencia, pues le pedía al gobierno central transparencia, sobre todo en este momento pues tan complicado, ¿no? Con la situación de pandemia de coronavirus que estamos viviendo. ¿Qué os parece estos inmigrantes que están llegando? ¿Se está gestionando de manera correcta? ¿Cómo lo veis? Empezamos ahora por ti, Isabel, si te parece. Creo que en el tema de la migración, correcto no se está haciendo nada, ¿no? Hay muchos defectos, y principalmente es que se den esas situaciones como la que ocurrió en el muelle en Canarias, la de Levín, porque realmente es un peligro también que las personas estén hacinadas en un espacio que no tiene los requisitos necesarios, y que bueno, forma parte de unas políticas migratorias que por un lado hablamos de refugiados, asilo, acogidas y tal, pero que luego no cumplen esos parámetros, porque muchas de las personas que estaban allí eran demandantes de asilo y tuvieron que ir familiares suyos, buscados por voluntarios de Cruz Roja, que pudieron contactar a reclamar que esa persona estaba demandando asilo, que tenía arraigo en España o en Francia o en cualquier país de la Europea, para poder salir de allí. Entonces creo que realmente, bueno, pues por un lado se quieren garantizar los derechos fundamentales que tienen, o los derechos, los convenios internacionales que se han firmado para el refugio y asilo, pero por otro lado se toman muchas medidas que no corresponden a ese respeto a esos derechos. Obviamente el problema de la inmigración, no sé por qué siempre decimos problema, porque también es una ventaja, ¿no? Para muchas cosas, es una cuestión global y bueno, especialmente de la Europa del Sur, ¿no? Bueno, pues hoy leíamos un poco sobre las nuevas medidas que la Unión Europea quiere introducir. Hay una oposición fuerte desde el sur, sobre todo de España, Italia y Grecia, porque consideran que esas medidas que están hablando de fronteras más duras todavía, de devoluciones, de pago, de quién paga las devoluciones y cómo hace, va a crear todavía más campos, digamos, de refugiados, más situaciones como las que ocurren en Grecia, y más situación de vulnerabilidad. No paramos de ver aquí pues campamentos incendiados, recientemente en Moira, y esas son situaciones que atentan contra la humanidad. Ya es que da igual, o sea, es que atentan contra la humanidad, son personas y no tienen por qué sufrir esas condiciones. En cuanto a los traslados, pues obviamente el gobierno negó que hubiera intervenido los traslados, y es posible que sea cierto, porque muchas veces cuando esas personas ya después de la retención a las que pueden estar sometidos no están detenidos, son las propias ONG, la propia Cruz Roja, que obviamente colabora en todo esto, y otras ONG que hay también colaborando, las que les ayudan a encontrar el lugar donde quieren ir, porque a lo mejor tienen familiares o porque a lo mejor bueno, pues están saturados, y en Canarias desde luego no se puede tener a tantas personas, y aquí había otros CATE y otros espacios donde acogerlos, sobre todo si eran menores que tienen que estar tutelados por las comunidades, y si son mayores, pues bueno, para que puedan de alguna manera salir de aquel sitio, porque legalmente no podían detenerlo, no podían hacer otra cuestión que traerlo. Y muchas veces yo he sido testigo de cómo, por ejemplo, de llegar a Almería una patera, y en 2 días después la montaron en un autobús, y los que se bajaban en la estación de Málaga no sabían ni dónde estaban.
los habían montado en un autobús y los habían traído aquí. ¿Por qué? Porque en Almería estaban saturados y pensaron, pues que vayan para Málaga. Pues unos compañeros los acogieron, les ayudaron, le dieron de comer, le dieron descanso una noche y le ayudaron con los billetes de autobús para llegar para su destino. Uno iban a Barcelona, otro iban a Francia, para que pudieran hacer, porque realmente esas personas merecían encontrarse en una situación de acogida, por lo menos, para poder decidir qué hacer, ¿no? Y para no estar documentados por la calle, bueno, expuestos a eso. Y respecto a los controles del COVID, yo sí que creo que sí se han hecho los controles necesarios, sí se han hecho las PCR necesarias, porque desde luego en eso sí son muy responsables también las ONG que colaboran en los temas de inmigración. Entonces es una situación preocupante, obviamente, y Andalucía, pues claro, está expuesta y tiene unas necesidades de infraestructuras para poder acogerlas que no son suficientes. Pero bueno, no es una cuestión de lucha de administraciones ni nada, sino de cómo, de qué manera humanamente podemos atender a esas personas sin que suponga un problema para nosotros, pero dándole lo mínimo para que tengan cubiertas las necesidades, por lo menos que acaban de llegar y acaban de cruzar, en ese caso el Atlántico, no ya el Mediterráneo, que ya es difícil, sino el Atlántico, viendo a gente morir, caer al agua y perder la vida en ese camino. Creo que no debemos perder la humanidad nunca de qué son eso. Luego ya decidiremos si esas personas pueden integrarse, y creo que hay situaciones en las que sí, o son demandantes de asilo, o de refugiados, o del derecho humanitario. ¿Cuál es el camino que hay que atenderlo? Pero de luego hay que recibirlo y acogerlo con dignidad, por lo menos esos primeros días cuando llegan, y darle unas condiciones dignas. Antonio. Totalmente de acuerdo contigo en que hay que acogerlos y hay que darle unas condiciones dignas. Pero claro, aquí se está obviando un tema. Con este buenismo se está obviando un tema muy claro, ¿no? Y es que se están dejando de cumplir las leyes. Es decir, estamos abriendo las fronteras, estamos abriendo las puertas a personas que vienen de forma ilegal. Entonces, el que viene legalmente a trabajar... No es delito, no es delito. No, no. Entrar en un país sin documentación no es delito. No es delito, si pero... es delito, vulnerar sus derechos fundamentales. Sí, por y no supuesto. darle el refugio o asilo cuando son demandantes, claro, y tienen derecho a él. Pero, eso sí es delito. pero no será delito, pero se está no se está cumpliendo una ley. Igual que cuando te ponen una multa de tráfico. Pero no se está cumpliendo una ley. Bueno, ¿no? Entonces, sí tiene sanción administrativa y lo que tendría que tener es repatriación a sus países de origen. Cuando se demuestre que no son demandantes de asilo, refugio ni Isabel, protección internacional. Tú sabes perfectamente que aquí en este país lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que hay un gobierno que lo que quiere es favorecer que entren cuantos más inmigrantes mejor. Porque creen que el 80% de ellos los van a votar en un futuro. Y les da exactamente Pero si igual. no tienen papeles, ¿cómo y lo si van a no votar? es así, y si no es así, ¿por qué si no hay papeles? 7.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, que siguen alojados en hoteles en las Islas Canarias? Eso nos está costando a todos los españoles, a ti, a mí y a todos los españoles, nos está costando 350.000 euros diarios. ¿Por qué se dejan llegar esas pateras hasta Canarias? ¿Por qué se dejan llegar? Si no es por eso. Por la falta de una política común europea. ¿Todos vienen por asilo político, como dices tú? Que garantice que se cumplan sus derechos de llegada y que se pueda determinar si realmente tienen derecho a asilo, refugio o protección internacional. Entonces, tú partes de la base de que tenemos que tener las puertas abiertas a todo aquel inmigrante ilegal que quiera venir a España. Parte de la base de que están en el mar, y si están en el mar, el derecho internacional dice que hay que rescatarlos. Si están en el mar, lo que hay que hacer es devolverlos a su sitio de origen y ya está, o no dejarlos entrar, porque están en situación de ilegalidad. Y eso no es asumible por un Estado como el Estado español, porque ya tenemos encima una pandemia, ya tenemos una cantidad de problemas como para también acoger a inmigrantes ilegales. Y además están en detrimento de los que vienen legalmente a trabajar y a ayudar a construir este país. Los que vienen con sus papeles tienen su permiso, claro, y no están en la misma situación, ni muchísimo menos. Entonces, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se envían de vuelta a su país? ¿Por qué no se crean por un tema canales político? seguros de que entren? No, es por un tema político. Y además lo que hacen es que como están saturados y no tienen dónde alojarlos, los meten y les pegan unas vacaciones como es lo que están pegándoles allí, que están jugando en la playa, que están en hoteles de 5 estrellas, utilizando spas, piscinas y lo que quieran. Y eso está siendo así. Y estamos viéndolo a diario. Y luego cogen aviones y las traen y los reparten por Valencia, por Granada y por Madrid. Y los dejan a su libre albedrío. Y eso está ocurriendo. Y el otro día yo, en Torremolinos, que vivo en Torremolinos, presencié un autobús cargado de inmigrantes llegando al albergue municipal. Al albergue de la Junta de Andalucía. Sí, iba un autobús, iba un microbús más pequeñito y una ambulancia. Y como 5 o 6 zetas, coches de la policía, escoltando al convoy. Ahí venían
inmigrantes, la mayoría eran subsaharianos porque eran negros. Es una determinación, no es una persona delincuente. A ver si desvinculamos al término de inmigrante. ¿Quién ha dicho de delincuente? Hombre, porque estoy diciendo son ilegales. No son ilegales, son ilegales. Personas que no tienen papeles. Totalmente ilegales. No, las personas no son ilegales. Su situación jurídica puede ser ilegal, pero la persona no es ilegal. La persona es una persona con derechos. Hombre, claro, da igual que no tengas papeles, los convenios internacionales te reconocen derechos. ¿Y quién ha dicho como persona? Hombre, pues que si tienen estamos todos los expulsando, derechos, que tienen todos los derechos como personas? Estamos negando sus derechos. Pero que primero son, los derechos como persona y después su estatus que no jurídico. tienen papeles, que son ilegales. Primero Eso su derecho como persona y después su estatus jurídico. Bueno, pues su estatus jurídico es el que es el Porque, que, vamos, es como es si- que vamos a ver, sus derechos como persona me parecen correctísimos. Y no se están te he dado respetando la tampoco. razón. Lo que no, No es, tienen- no lo que no había- es normal es que vengan infringiendo una ley, infringiendo leyes. Y ya está. Hay que Y dar entren en seguro nuestro país para de esta venir. manera. Hay forma. No puede ser. La tarjeta azul está funcionando, la que la Unión Europea aprobó en la Directiva 2009, para que vinieran además personas altamente capacitadas en el sentido de formación especializada, Sí. para que pudieran trabajar. No está funcionando. De Claro. hecho, lo acaban de pedir una carta todos los estados del sur. Pongan en funcionamiento eso, abran vías seguras, Y lo de abran negar- en nuestras embajadas de la Unión Europea, en esos países, maneras de que puedan entrar legalmente. Vamos a buscar un sistema de que realmente puedan viajar de otra manera y evitemos que tengan que Vale, tirarse al vamos mar. a hacer todo eso, pero por mientras supuesto, tanto no el que vamos venga a de una guerra, el que permitamos que deporten a gente a Afganistán, como se está permitiendo dentro de la Unión Europea, vulnera todo el derecho internacional. Si queremos anular de un plumazo el derecho internacional, digámoslo claro. tenemos un auténtico problema con la inmigración ilegal. Y tú lo sabes. Bueno, también tenemos Entonces- un problema de que cuando interesa al inmigrante lo entonces- tenemos trabajando en los invernaderos de Almería No. o en la Fresa en Huelva. Cuando y luego interesa es ahora. Políticamente interesa ahora. Sí, pero cuando Por le- lo que te he dicho antes, porque son personas que luego, en un 80%, van a votar a la izquierda. Y la izquierda van a está votar? actualmente interesada en que lleguen, de la forma que sea, meterlos como sea. Si son 10 años para Y tener lo- una y lo- residencia y lo- y- permanente y lo y no pueden sueltan- votar. Lo si no sueltan pueden en votar. vuelos en el aeropuerto. Eso no lo y digan a lo de correr. votar porque Y es así, falso. es No así. pueden votar ni conseguir la nacionalidad española. Son más de 20 años de residencia legal. La van a conseguir antes o después, Sí, eso ya está de aquí- clarísimo. de aquí a 20 Con años leyes, a saber con a quién van leyes a que votar, este a saber gobierno a va a quién. poner en marcha para hacerlo. Igual que ha sacado a 20 años. los presos a los presos del tema Se hace catalán. por humanidad. Los ha sacado por Se una hace ley por- que se han inventado. por Y ya humanidad está. y porque hay convenios internacionales que protegen a las personas, porque hoy son estas personas que vienen a estos países, muchos de ellos en guerra, en hambruna, en situaciones críticas. Mañana podemos ser nosotros. Mira, perdóname. Mañana podemos ser esta nosotros. mañana he oído a la ministra de Exteriores decir que el día 30 se reunió con el ministro de Exteriores de Marruecos y que todo fue perfecto, fue maravilloso, que los convenios están funcionando y que todo va muy bien. Es una falacia concreta que nos quieren colar. Es un negocio Porque, que te- porque no está siendo normal lo que está ocurriendo. Hay una avalancha y está teledirigida. Y tú lo sabes. Bueno, y hay que- una que permisividad Marru- por parte del gobierno que español. Marruecos presiona para Y conseguir estamos más gastando dinero del para- erario para hacer- público, de tu bolsillo y del mío, 350.000 euros todos los Y también todos los días ha pagado- para tenerlos allí, en Canarias. Y cuando allí ya no pueden más No, porque no hay termina. centros de acogida, los traen en vuelos hacia la península. Los dejan a su libre albedrío. Y son personas que no están integradas en esta sociedad. Incluso se está ese es el hablando... problema, que así no se pueden incluso- integrar. Incluso se está hablando de que vienen gente en edad militar y que se entrenan militarmente allí, cuando llegan a Canarias. ¿Esto cómo se come? Que se entrenan en Sí, sí, Canarias. que Marruecos está mandando inmigrantes ilegales que se están entrenando porque forman parte de unas fuerzas del ejército. Así está siendo. Bueno, y esto lo que sabemos de se ha Marruecos es visto. que Marruecos negocia con la migración y Claro. cuando quiere cobrar más Y eso- dinero deja las puertas abiertas y no hace la represión que acostumbra hacer a todos Bueno, los que vamos a están ver. desde en el Monte Gurugú frente a Melilla como que están al lado de Ceuta y los deja un poco más sueltos, un poquito más porque le interesa que la Unión Europea le dé más fondos. Si hemos pagado hasta los patrulleros en Libia desde la Unión Europea, que son al fin y al cabo delincuentes, son mercenarios Claro, que están claro. patrullando en Pero las costas de entonces- Libia y la Unión Europea la ha pagado. Eso es una Pero entonces, hipocresía. ¿cómo valoras tú el que Pues haya una teniendo- ministra de Exteriores que diga que se ha reunido con el ministro de Exteriores marroquí y que no Pues hay que el absolutamente juego ningún problema que el juego político- con la crisis migratoria que estamos sufriendo y con la presión Bueno, no es una crisis, de son pateras? oleadas y hay una situación Hombre, delicada. Pero pregúntale a los canarios. hemos tenido cifras mucho más altas. También hay una sensación muy equivocada. Cuando la gente le pregunta qué porcentaje de migración cree que hay en su país, siempre elevan la cifra como 4 veces más de lo que hay. Y te dicen a lo mejor que hay un 10% y a lo mejor no sobrepasa el 4%. Bueno, y eso suele ocurrir porque creamos unos discursos alarmistas. No, porque como nadie si lo fueran sabe. Realmente miles de porque no hay personas. información sobre eso y nadie lo sabe. Me Porque es disculpáis. imposible medirlo. Me disculpáis que interrumpa el debate, pero vamos a escuchar también a una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Bueno, ante todo, feliz año a todos. Igualmente, igualmente. Mi nombre es Emilio y yo quería contestar a esta señora que con su verborrea sectaria está, vamos, por lo menos tergiversando lo que es la realidad. Y yo quería decirle a ella precisamente que antes, de forma pasajera, ha dicho que en Canarias se han llevado todos los controles sanitarios y todos los protocolos habidos y por haber, y resulta que hoy, día 4, ha fallecido un policía nacional de la Reserva de Málaga por estar trabajando allí atendiendo a la gente de los inmigrantes en el puerto. Esa es la triste realidad, que a los policías que trabajan y se juegan la vida en ello, no les dan los medios suficientes de autoprotección para eso. Y hoy ha muerto un compañero, hoy, en el hospital de Málaga, con el COVID. Simplemente eso, para que no sea tan charlatana y tan verborreísta, y que sea más consciente de la realidad. Muchas gracias y perdone. Gracias, Emilio, por llamarnos. Isabel se dirigía de nuevo. Lo primero, mis condolencias pues para la familia y compañeros de esta persona que además falleció en acto de servicio y que obviamente, pero cuando yo me refería a que estas personas se le han hecho las PCR oportunas. Obviamente, si a la policía le ha faltado equipo y le ha faltado, pues es una cuestión que hay que solventar. Yo estoy diciendo que hay mucha falta de medios de infraestructura. Lo que sí he puesto el acento, y bueno, me duele que lo haya visto así, es en que ellos han realizado la PCR y han descartado los positivos, o han sido aislados los positivos y los que no lo eran. Esa era la cuestión. Bueno, luego, yo te puedo decir que no ha sido así, Isabel, porque yo lo he presenciado y lo he visto. Albergue de la Junta de Torremolinos, un autobús completo y luego detrás un microbús más pequeñito y una ambulancia. ¿Por qué? Porque ya los traían aislados con PCR hechas y positivos de COVID. Y una ambulancia por si pasaba cualquier cosa o alguno que llevaban ingresados. Y los han metido a todos en el albergue de Torremolinos. Que no se cometan y no sé si eran a la hora de aislarlo o no aislarlo. Son menores los que están en Torremolinos, sí, principalmente. Sí. No sé si a la hora de aislarlos bien, lo hacen mal en las residencias, lo hacen mal con la policía, lo hacen mal con los bomberos, lo hacen mal con todo el mundo. Pues claro que hay muchos errores. Pero ¿cuál es la base de todo eso? a esas personas se les ha hecho las PCR, sí se les ha hecho. Pero si que luego a la hora de tener detectado algún caso positivo no se ha seguido los protocolos, yo no te puedo garantizar que se hayan tomado siempre porque es que no se cumplen en los hospitales al 100%, aunque se pone todo el ahínco y todo el esfuerzo, pero ocurren errores, ocurren falta de recursos, ocurren muchas cosas. Como ha dicho este señor, no se le dotó a la policía de los necesarios medios para protegerse y ocurren muchas cosas, claro que sí. Pero que se le ha hecho la prueba, sí se les ha hecho la prueba. ¿En el momento de abrir las puertas como se están abriendo? Yo no a la inmigración ilegal. Esa gente ha salido de las costas. Ha surgido, espontáneamente. Conocemos lo que ocurre en sus países, conocemos las guerras que están sufriendo. No, conocemos lo que ocurre aquí, el efecto llamada que las está situaciones de vulnerabilidad y los peligros para su vida muchas veces que tienen, pensemos más en ellos también, no solamente en con la que está cayendo tenemos que pensar en ellos y no pensar en los españoles, mira, que acabamos de empezar el debate hablando de las familias que están precarias, que el Ayuntamiento de Málaga, creo que lo vamos a tratar después, ha librado 50 millones para cubrir todas estas necesidades y ahora tenemos que nosotros también asumir esos problemas de esos países del tercer mundo. La pandemia nos ha demostrado que los problemas son globales. Claro. Si nosotros nos inmunizamos y tenemos la inmunidad de rebaño, si realmente no hay otros países que la tengan, o sea, es global. No va a servir de nada. No va a servir, no es suficiente. Correcto, o vamos a cerrarlo todo como un castillo, que va a ser imposible porque la economía global no se mantiene cerrada. Entonces nos está dando cuenta de que realmente los problemas globales son problemas globales. Obviamente estamos sufriéndolo en España y por eso los gobiernos del sur de Europa han dicho a Europa, oye, tenemos que tener unas medidas de apoyo, tenemos que esto es un problema de toda Europa, no solamente del sur. Y tenemos que verlo globalmente. Sí, y mientras tanto, donde está la frontera sur de Europa, que es aquí, tenemos a un gobierno socialcomunista que lo que piensa y lo que opina es lo que tú estás diciendo, y entonces puertas abiertas para todo, y aquí... Y el de Malta, el de Grecia y el de Italia también son socialcomunistas. Claro. Bueno, como quedan más temas por tratar, Antonio mismo pues anunciaba, ¿no? Otro de los temas precisamente tiene algo que ver, ¿no? Creo que con una llamada que teníamos esta tarde de esas ayudas que las diferentes administraciones pues han puesto sobre la mesa para los sectores más afectados y también pues para la gente que peor lo está pasando. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, más de 52 millones de euros dentro de este plan extraordinario, pero todavía hay colectivos pues que piden más, sobre todo pues el sector de la hostelería está reclamando ayudas que todavía pues no han llegado. El ayuntamiento también ofrecía otro dato y prácticamente pues la misma cifra, ¿no? 50 millones de euros pues es el ingreso que el ayuntamiento ha dejado también de recibir en las arcas municipales por esta pandemia. ¿Cómo valoráis estas ayudas puestas en marcha?
Hombre, habría que ver cómo se van a aplicar, no tengo el detalle todavía, he visto lo que se ha aplicado hasta ahora y aparte de la ayuda de los 5 millones primeros que se dieron para el servicio social y otros 5 para ayudas a autónomos y comerciantes y hosteleros, que me parecía insuficiente. Desde luego creo que ya hacía falta y debía de haberse, bueno, haber usado quizá más el fondo de contingencia, porque hemos pasado meses muy malos. Desde luego una ayuda sólida y fuerte, pues tanto para el apoyo digamos, de autónomos y pequeñas pymes, como hemos dicho antes, pero también para la ayuda a las familias, ¿no? A aquellas personas que lo están pasando muy mal y que están en situación de vulnerabilidad social. Sé que se ha reforzado los servicios sociales, se han hecho una bolsa y de esa bolsa se ha tirado para contratar a 36 trabajadores sociales más. Bueno, mejoramos, pero es que realmente pues la plantilla era ya antes de la pandemia, era justa y no llegaba a atender con la celeridad y las necesidades que demandaba la población. Bueno, por otra parte, que se haya ampliado ya por fin la plantilla, pero bueno, son interinos y de lo que debían es de haberse convocado plazas que no están en la oferta de 2020. Estas plazas son temporales y en la oferta de 2020 creo que salía una plaza de trabajador social solo. Creo que la estabilidad en el empleo también debe garantizarse en la administración pública, sobre todo porque no es una cosa coyuntural, es que venía de antes que esa necesidad es mala. Y en cuanto a los recursos, pues veremos a ver cómo se gestionan, cómo se reparten y realmente si calan y llegan a todos los sectores, digamos, más desfavorecidos, ya sea en sectores empresariales o negocios, como también a las familias que, bueno, que tengan esa vulnerabilidad. Yo creo que, bueno, que es buena noticia siempre que se mire por mejorar y las condiciones de vida, sobre todo ante esta situación tan vulnerable. Pero creo que hay que seguir observando y haciendo una radiografía de cómo está la ciudad, porque, bueno, la situación es bastante problemática. De aquí ya hemos dicho que todavía no va a volver la normalidad en absoluto en cuanto a las tasas, digamos, turísticas que teníamos. Bueno, pues la actividad económica ha pegado un frenazo bestial y quizás va a ser insuficiente esas cantidades y bueno, habrá que tirar de otras ayudas que vengan del Estado y de las comunidades autónomas, por supuesto, pero el Ayuntamiento tiene que estar muy al pie de la calle y creo que había un lazo ahí de que ha estado un poquito de espaldas, ¿no? No se ha dado cuenta de esa necesidad social tan fuerte que ha habido. Antonio. Bueno, pues nunca va a ser suficiente, Isabel. Por desgracia, en la situación en la que estamos, ya, nunca va a ser suficiente. No queremos una ciudad donde la gente pase hambre, ¿verdad? No, evidentemente, pero para eso, como decía David, 52 millones de euros no es una cantidad baladí, son 52 millones de euros. Es un plan extraordinario de lucha contra la pandemia. De esos 52 millones, 15 están destinados precisamente al tema de refuerzo de los servicios sociales y de los colectivos más vulnerables, ¿no? Pues se van en personal, prácticamente. Pero además de esto, que lo considero importante, y si en vez de 15 fuesen 30 sería fantástico y sería lo mejor, hay otros 38 que se van a dedicar a iniciativas para apoyar al tejido empresarial, que creo que lo necesita y que además es el motor de la economía. Es decir, si no hay empresarios que fomenten el empleo y que emprendan, pues complicado, ¿no? Tejido, como digo, empresarial y productivo de la ciudad, bueno, pues esos 38 millones de euros para obras en ese sentido, creo que va a ser interesante y que bueno, poco, siempre va a ser poco, pero al menos pues se va a ir pudiendo paliar algo, ¿no? Lo que sí es verdad, y cambiando un poco de tema, porque creo que estamos de acuerdo en este punto, es que para tú poder destinar dinero público a todo esto, en situación de pandemia como la que tenemos ahora mismo, tienes que tratar de que el emprendedor no ahogarlo y dejarlo que trabaje, dejarlo que emprenda, dejarlo que monte una empresa, que contrate trabajadores, que pague sueldos y que la economía fluya, ¿no? Y eso es justamente lo contrario que este gobierno está haciendo ahora mismo, porque tiene una necesidad de afán recaudatorio total y nos va a someter, y ya ha empezado con el día 1 de enero de este año, ¿Dice el gobierno estatal o el del ayuntamiento? Estatal. Estoy hablando del gobierno estatal, que al final, bueno, pues es donde está el grueso de los impuestos, ¿no? El gobierno estatal es el que nos tiene impuestos sobre IRPF, sobre automóviles, sobre planes de pensiones, sobre sociedades, sobre nuevas tasas, sobre un montón de cosas, ¿no? El IVA. Y ahí es el IVA también. Y ahí es donde realmente nos vamos a ver sometidos a una presión impositiva. Bueno, pues
radicalmente opuesta, por ejemplo, a lo que ocurre en nuestros países del resto de Europa, ¿no? Ya se está anunciando, ya por ejemplo el IRPF se sabe que va a haber dos puntos más para la renta de trabajo a partir de 300.000 euros, los planes de pensiones de empleo, que el límite de aportación va a subir a 10.000 euros, que en cuanto a por ejemplo, a los automóviles, pues se va a subir el impuesto de matriculación, pero no el del diésel, tan ecológico que era todo, y ahora resulta que el impuesto al diésel no se va a cobrar, que el fraude fiscal, pues va a haber más control y limitaciones, cosa que lo veo bien. Parece ser que la subida media de cualquier seguro va a estar en unos 30 euros, 28-30 euros, todos los seguros se van a subir. Los impuestos al patrimonio, va a haber nuevas tasas, la tasa Google, impuestos de sociedades, un fuerte revés a los dividendos repatriados de filiales extranjeras, lo cual va a repercutir mucho en que las empresas extranjeras que quieran invertir aquí lo van a tener más complicado, porque esa presión impositiva va a ser más fuerte. Y bueno, pues eso es lo que realmente, en una situación como la que tenemos, nos va a costar remontar porque evidentemente hay una presión impositiva pues, muy alta, o va a haberla mucho más alta de lo que está actualmente, ¿no? Has enlazado muy bien, Antonio, con otro de los temas previstos a tratar, que era esa subida de impuestos. Escuchamos a Isabel y tenemos ya que despedir casi el programa, porque hoy, de manera excepcional, esta tertulia tenemos que despedirla unos minutitos antes, porque tenemos que entregar un premio. Ya os contaré cuando despida a los invitados, pero escuchamos antes la opinión de Isabel al respecto. Hombre, todo el mundo escucha subida de impuestos y se echa la mano a la cabeza, porque parece como que... Pero precisamente, por ejemplo, el que más nos asustaría a todos es si nos suben el IVA, porque eso sí que nos afecta a todos, pero tal como se plantea la reforma puede ser delicado. Es cierto que el momento es delicado y hay que ir con cautela, y a lo mejor habría que ir escaladamente a ver cómo funciona. Pero gravar a las rentas mayores de 300.000 euros, pues creo que como que a un gran porcentaje de la población no les va a afectar, porque como todo en el IRPF, según donde graves, si lo haces por arriba o lo haces por abajo, o como lo hacía el PP, que quitaba un punto por arriba pero 4 por arriba, o sea, un punto por abajo pero 4 por arriba. Entonces lo que dejaba de pagar un salario medio es que a lo mejor pagaba 5 euros menos, pero por arriba pues estaban ahorrando miles de euros. Entonces realmente la reforma fiscal que se haga, el cambio fiscal, siempre que sea progresivo, siempre que obviamente no perjudique a la mayoría, a la más precaria, pues puede tener una incidencia en la inversión en algún aspecto, pero también está pensado porque también por otro lado hay muchas bonificaciones, hay muchas situaciones para invertir y hay muchas fórmulas en las cuales no les va a afectar. Porque recursos hay muchos y fórmulas hay muchas fiscalmente, e incluso dentro de la legalidad. Lo que va a haber es un hachazo del gobierno, un hachazo fiscal. Yo no creo tanto, yo creo que hay que tener cuidado, y hay que ir viendo los resultados de cómo se va actuando y haciendo un análisis de cómo va. Pero realmente lo que se ha propuesto, bueno, era más ambiciosa la reforma, pero obviamente se ha frenado un poco por vista de que la situación del COVID no lo permitía. Menos mal. Pero la reforma era más ambiciosa porque había un desajuste fiscal espectacular en este país. Cada vez más se grababa más el trabajo, digamos, remunerado del trabajador, y menos los flujos de capital y menos lo que son los rendimientos de capital mobiliario. Y al final, pues resulta que estaba manteniendo el país el trabajador asalariado, el cual, desde luego, no podía defraudar absolutamente nada, mientras que entre las rentas altas, las grandes sociedades y tal, bueno, pues tenían sus infraestructuras y sus se supone que en una sistemas situación... para pagar menos. La media de las sociedades, del impuesto de sociedades, no llega ni al tipo medio del 25%, y lo sabe. Entonces, ¿cómo es eso? Si tenemos un tipo medio del 25%, ¿por qué la media del impuesto de sociedades no llega a ese 25% que está en torno al 15%? Aquí hay un tema, y es que estamos siguiendo justamente el camino contrario que siguen los países europeos. En situación de pandemia, lo menos lógico es subir la carga impositiva. Ya, pero se van a subir hasta 8 impuestos de golpe. Tenemos que mantener la sanidad, que es muy importante, sí, los cuidados, por supuesto, los la educación, sociales. La sanidad. Sí, tenemos que hacer algo con las residencias y con el sistema público de servicios sociales, porque hemos visto que la privatización ha sido muy perjudicial. Pero es que lo público, Isabel, te recuerdo que lo público no se sostiene si no hay un tejido empresarial que lo sostenga, porque tú puedes tener una presión impositiva cada vez más alta, pero si no hay empresarios que sean capaces de crear empleo y no hay emprendimiento, ¿de qué sirve subir los impuestos si no lo van a poder pagar? No lo vamos a poder pagar si ya tenemos, los que tenemos una nómina, tenemos una presión impositiva de cerca del 35%. Mucho más alta que cualquier sociedad, que cualquier capital. Mucho más alta que cualquier país de Europa. Es decir, la presión
impositiva en este país es terrible. Y encima, en situación de pandemia, tenemos un gobierno que lo que hace es presión, apretar más todavía. La presión es descolocada, es muy alta en capas bajas y muy baja por arriba. Que es lo que hay que Sé que tenéis mucho más que debatir. El tema de la subasta de medicamentos también importante, pues lo hemos dejado ahí en el tintero, nos ha quedado pendiente. Os agradezco vuestra presencia, teniendo en cuenta que ha faltado un colaborador, os he hecho hablar quizás más de la cuenta. Yo agradezco, espero volver a contar con vosotros aquí, si por supuesto estáis dispuestos en esta tertulia. Gracias Isabel y gracias Antonio por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a todos ustedes vamos a volver enseguida ya para entregar ese premio que pronto les contaré, pero les voy a dejar antes con una recomendación de nuestros canales temáticos. Tienen que estar muy pendientes el próximo día 25 de enero a XN, que se estrena una nueva serie, Coyote. ¡No! Cruzar la línea no entraba en sus planes. Vuelve a XN Michael Chiklis, el protagonista de The Shield, con una nueva serie de Michelle MacLaren, una de las productoras ejecutivas de Breaking Bad. Ningún lugar es seguro. Coyote. El lunes 25 de enero a las 11 de la noche en AXN. Ya estamos aquí de vuelta en Málaga TV con un anuncio también importante. Les decía yo que vamos a entregar un premio. Se trata de un concurso que convocamos esta Navidad en redes sociales y animábamos a todos nuestros seguidores pues a colgar, a publicar fotografías de sus belenes, unos belenes que montaban, como es en este caso, por ejemplo, en su propio domicilio. Tuvimos una alta participación y créanme, porque yo los he visto todos, que muchísima competencia y finalmente pues el ganador es Antonio Santiago, que lo tenemos ya aquí acompañándonos en nuestro plato. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía que ha habido mucha competencia, la verdad que unos belenes con muchísima categoría, pero el tuyo ha sido el ganador. Cuéntanos cómo te enteras de este concurso de belenes de PTV y sobre todo cómo te animas a participar en él. Pues el año pasado conocí la idea, que también hubo concurso, y este año pues estaba un poco pendiente para ver si se realizaba de nuevo la iniciativa. Y bueno, y dije, bueno, pues este año voy a volver a intentarlo. Y bueno, he tenido la suerte de ganar. Ser el ganador. Es un Belén, cuéntanos Antonio, que tú siempre has montado en casa o a la hora de conocer la iniciativa te animaste a perfeccionarlo. No, siempre desde que tengo 13, 14 años yo ya empecé con la idea. En la familia había un Belén grande y se perdió un poco y pues la idea fue recuperarlo. Y ya te digo, desde los 15, 16 y bueno, vas descubriendo diferentes tipos de belenes. Y este, digamos, que ha ganado es un estilo napolitano, no es el clásico Belén. Estamos viendo imágenes, son imágenes de vestir. Sí, en los bordados también los hago yo, que estuve aprendiendo a bordar. Entonces, digamos, me metí un poco más en el mundo del Belén napolitano y la verdad que da mucho más juego que un Belén tradicional de barro. Además de la estética, hemos tenido también muy en cuenta que está elaborado artesanalmente, ¿no? Sí. Está todo hecho, o prácticamente todo está hecho a mano, ¿no? ¿En qué te inspiras tú, Antonio, para esto? ¿Cómo? ¿En qué te inspiras tú para esto? Pues mira, este año, si lees un poco algunos detalles, lleva lo alto, digamos, del baldaquino, un mensaje que habla de victoria, ¿no? Yo soy muy devoto de la patrona, como ve ahí en ese detalle. Ahí precisamente lo tenemos. Y entonces fue un poco la victoria sobre la enfermedad que estamos pasando, fue un poco la inspiración, ¿no? Y como he tenido tanto tiempo para trabajar, porque ha habido mucho tiempo de estar en casa, pues era del trabajo a casa y bueno, vas viendo, vas creando, vas colocando y era un poco... la inspiración ha sido sobre todo eso, ¿no? Decir que el nacimiento del niño traería un poco la victoria, ¿no? Además tú, y permítame que lo diga Antonio, enfermero de profesión, sí. Algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? No, nada. Pero en cambio es algo que te llama la atención. Lo estamos viendo en imágenes y no nos podemos hacer una idea, porque la tele es diferente de las dimensiones, pero ¿qué parte ocupa de casa? No sé si lo tienes puesto en un salón, si tienes una habitación especial dedicada a ello. Lo tengo en el salón, desmonto un poco el salón para esta fecha. Y bueno, pues puede tener unos 2,5 metros por 1,5 metros de ancho o así. No es tan grande, aunque parece que... Lo que pasa es que las figuras son de 38 centímetros, que tiene un tamaño considerable, ¿no?
pero bueno, en realidad el hueco que tengo no es tan grande. Pero bueno, da para crear, ¿no? La idea es hacer cosas diferentes cada año hago una escenografía Porque diferente. eso te iba a preguntar yo, Antonio, ¿todos los años lo montas igual o vas, tiene diferentes variaciones? No, cada año hago una interpretación diferente desde que empecé. O sea, cada año lo que es, digamos, la figura y tal, porque eso tiene un precio realmente elevado y tal, pero luego lo que es, digamos, todas las casas y la escenografía, ya te digo, es diferente cada año. ¿Y tienes, Antonio, vocación de seguir ampliándolo, sí, aunque te tengas que salir del salón, ¿no? La idea sería comprar una casa, pero ahora mismo eso no va a poder ser, pero sí, voy, digamos, buscando la forma de ir creciendo en ese espacio, ¿no? Que ya te digo que no es muy grande, pero sí, intentas buscar un poco el aprovechamiento máximo, porque esto es como un vicio, ¿no? Siempre ya buscas más y más y más y más. Pero yo digo, Antonio, y ya por último, yo entiendo, claro, si viese mi Belén lo entenderías, ¿no? Pero yo entiendo que tú pongas esto en casa y que a ti te guste enseñarlo, ¿no? Hombre, y claro. que la gente pueda verlo, ¿no? Hombre. ¿Qué te dice la gente cuando va a casa y lo ve? Hombre, tengo, digamos, seguidores incondicionales de todos los años que vienen. Este año la verdad que ha sido muy poco visitado por el tema del COVID y tal, pero claro, es que cada año dicen que cada año más, digo yo, bueno, por algún año me tendré que quedar igual, porque es que ya llega un momento que no, la imaginación... Claro que ya no. Pues Antonio Santiago, muchísimas gracias. Tienes aquí tu premio, son 300 euros, tienes también un diploma. Por el tema del COVID no te lo podemos entregar en mano, pero tú ahora lo coges y te damos pues la enhorabuena y sobre todo las gracias por haber participado en este concurso. Yo sí quería daros las gracias a ustedes por esta iniciativa, porque realmente hay muy poca iniciativa de esta magnitud, ¿no? Económica y tal, y la verdad que anima mucho a los que trabajamos, porque ayuda un poco a seguir ampliando, ¿no? y creando. Pues claro que sí. Pues muchísimas gracias, lo dicho, y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en Málaga TV.